Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda el pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirte. ¿Verdad? Sin más tiempo, le dejamos ese tiempo a nuestro hermano Ángel. Gloria a Dios. Amén. Disponga su mente, con nuestro hermano va a compartir, ¿verdad?, con nosotros esa palabra que Dios, amén, le ha dado. Entonces disponga su mente y disponga su corazón. Dios les bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Confiando, creyendo. Amén. Aleluya. Amén. Así es, debemos confiar y creer en un Dios poderoso y que Él va a obrar en cada una de nuestras necesidades, como orábamos, conforme a su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, quería compartirles un pensamiento de la palabra. Bueno, no quería, quiero, porque si no van a decir quería, entonces ya no lo voy a hacer. No, quiero compartirles un pensamiento de la palabra. Y hace un tiempo atrás, Dios puso este sentir en mi corazón. Amén. Y es que un día platicando con un hombre, un compañero de trabajo, y estaba compartiéndole del Evangelio y hablándole de las maravillas de Dios, hablándole del poder de Dios, hablándole del amor de Dios. Amén. Y mientras estamos platicando, yo le decía pues que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros, que Cristo vino y perdonó nuestros pecados. Pero mientras le estaba hablando del amor de Dios y del perdón de Dios, él me dijo, más bien me expresó su inconformidad. Y me dijo, pues yo creo que está bien, pero yo creo que no todos merecen perdón de Dios. Así me dijo. Dice, yo creo que hay personas a las que no se tendrían que perdonar, o porque Dios perdona a cierto grupo de personas. Y le dije yo, el amor de Dios, le digo, es tan grande que la misma Biblia dice que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Él no vino a hacer acepción de personas. Y en la Biblia pasó lo mismo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo también le criticaron. En muchos de los pasajes que miramos lo criticaron por el acercarse a los pecadores. Lo criticaron porque le decían que él no sabía ni con qué clase de personas se juntaba. Y en esta tarde, hermanos, quiero que vayamos a la Escritura y que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de Mateo, y vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a leer del versículo 9 al 13. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Escritura. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, mi Señor, hemos leído tu palabra. Oramos, Padre, que seas tú bendiciendo esta palabra, mi Señor, y que seas bendiciendo también, mi Señor, cada uno de nuestros corazones. Que seas hablando, mi Señor, ministrando nuestras vidas, y que también seas obrando, mi Señor, en la vida de aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Que seas bendiciendo este momento, Padre, y esta palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Y como les comentaba, hermanos, el Señor puso este pensamiento, esta palabra. Y en la Escritura que leíamos nos enseña o nos dice que Jesús iba pasando. Unos cuantos versículos anteriores, en el mismo pasaje del capítulo 9, nos dice la Escritura que Jesús había sanado a un paralítico y que después de allí llegó a la ciudad de Capernaum. Mientras iba pasando por esa ciudad, dice que le llamó la atención que estaba sentado a la mesa del banco de los tributos públicos un señor o este hombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo solamente nos dice la Escritura que Él se acercó a Él y le dijo, sígueme. Aquel hombre, Mateo, dice que se levantó y lo siguió. Pero ¿quiénes eran estos recaudadores de impuestos que la sociedad de ese tiempo los conocía como publicanos? Los publicanos, hermanos, o estos cobradores de impuestos, eran personas que no eran aceptadas por el pueblo judío. ¿Por qué? Muchos los odiaban, muchos los consideraban incluso aún como personas más inferiores que las personas que se dedicaban a lucrar con su cuerpo. Así los consideraban todavía a personas o seres despreciables. Los consideraban como traidores, porque para el pueblo judío, ellos les cobraban los impuestos. Su trabajo era cobrar los impuestos que les exigía el gobierno de Roma de ese entonces, porque a los publicanos el gobierno de Roma les decía, a mí me vas a tener que pagar cierta cantidad de dinero de impuestos. Y el trabajo del publicano era recolectar ese dinero. Pero, aparte, mientras estaba cobrando esos impuestos, tenía que él cobrar su comisión o cobrarse para él sacar su dinero. Entonces, ese era el trabajo del publicano. Tristemente, los publicanos eran conocidos o tenían fama de que si el gobierno de Roma exigía que, vamos a decir, por ejemplo, tenían que pagar, qué sé yo, vamos a decir, $10 de impuestos. Los publicanos no cobraban $10, cobraban más de $10, lo que ellos quisieran. Tenían esa libertad y el gobierno de Roma les daba esa libertad. Entonces, ellos abusaban de esa libertad o de ese poder que tenían ellos para cobrar más impuestos de los que eran. Y a este hombre llamado Mateo, a este cobrador de impuestos, fue al que se dirigió nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que en medio de entre toda la gente que iba caminando, me imagino que solamente se acercó a él y le dijo, sígueme. Y como decía, él solamente se levantó y le siguió. Pero ¿qué significa o qué significado tiene la palabra sigue? En la escritura, en el hebreo, la palabra que usaron, yo no soy muy bueno con el hebreo, así que no sé si la voy a pronunciar bien, es acoluteo. Lo que significa esta palabra es seguir al que va adelante, unirse como acompañante, acompañarlo,
o ser su discípulo. Unirse como un discípulo. Lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Mateo era que lo estaba llamando a que fuera su discípulo, que se convirtiera en un discípulo. El ser discípulo, hermanos, de alguien, en ese tiempo era una de las cosas más importantes. Muchas veces ahorita nosotros nos decimos que somos discípulos de Cristo. ¿O quién es discípulo de Cristo? Amén. Amén. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Amén. ¿Y cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. Bueno, qué bueno que todos nos respondieron amén, porque ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Amén. Conforme se vaya desarrollando la prédica, vamos a ver, hermanos, si realmente somos esos discípulos de Cristo. El ser un discípulo en ese tiempo era una de las cosas más importantes que podía pasar en la vida de una persona. Y no todos eran llamados a ser discípulos en ese tiempo. En la cultura judía, todos sabemos que había maestros de la ley, que había rabís. Y para que una persona llegara a ser un discípulo de esos maestros de la ley, tenía que pasar mucho tiempo. Para que una persona llegara a ser un discípulo, la educación de ese discípulo tenía que empezar desde su niñez, desde su infancia. El trabajo de los padres era que tenían que enseñarles la Torá o el Pentateuco, y se tenían que aprender de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Si se saben los primeros 5 de la Biblia, aunque sean los nombres, ¿quién no lo sabemos? Fíjense. Amén, ya levantada la mano. Amén. Pero imagínense, a veces no nos sabemos ni los primeros 5 libros de la Biblia, los nombres. Y para que una persona fuera llamada a ser discípulo, se tenía que saber toda la ley. O sea, versículo por versículo, todo. Y los van a decir, a mí se me hace que los hermanos ni se lo saben, ¿verdad? Pero se tienen que saber el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros que da toda la ley. Una vez que se aprendían esos 5 libros en su formación, luego tenían que ir a escuelas donde les seguían enseñando. Después de que salían de esas escuelas, tenían que tener un carácter intachable. Los rabíes, sabiendo aquellas personas, aquellos muchachos o jóvenes que se estaban preparando para ser discípulos, ellos solamente se pasaban observándolos. Y no les decían cuándo era que iba a venir ese maestro o ese rabí para decirles, sigue. Por eso es que cuando Jesús viene y le dice a Mateo, sígueme, él solamente se levantó y fue y lo siguió. Muchos esperan años para que recibir este llamado, este privilegio, pero no a todos se les da este llamado. Y en este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a Mateo, Jesús no le estaba preguntando si se sabía de memoria esos 5 libros. Jesús no le estaba preguntando si se sabía toda la ley. Solamente le pidió a Mateo que lo siguiera. Eso mismo quiere Jesús de nosotros, hermanos, que le sigamos. Y en esta noche Jesús nos dice, sigue. Otra vez a jóvenes les hace ese llamado y nos dice, sigue. Yo les preguntaba hace un momento cuántos somos discípulos de Jesús y dijeron amén. Entonces Jesús nos hizo ese llamado también a nosotros. Amén. Con su amén lo dijeron. Gloria a Dios. Y dijimos amén. Pero ¿qué es lo que involucra, hermanos? ¿Qué es lo que involucra seguir a Cristo? ¿Qué involucra ser su discípulo? Si otra vez en este momento Jesús les preguntara y se acercara con cada uno de nosotros y les dijera por su nombre, Clarisa, Maxol, Jocelyn, Heriberto,
Elizabeth, Marely, Alexis, el pastor Santos, si nos dijera nuevamente, si nos dijera cada uno de nosotros, sigue, ¿tú qué le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Y ese es el título de este pensamiento de la palabra. ¿Tú qué le responderías? ¿Tú cómo le responderías? Mateo nos da el ejemplo, dice que él solamente se paró y le siguió. Y les preguntaba hace un momento qué es lo que involucra el seguir a Cristo. ¿Qué involucra ser su discípulo? Y la primera de las cosas que involucra el ser discípulos de Cristo es, el punto número 1, es que Dios quiere que le amemos. Eso es lo que involucra primeramente para ser un discípulo de Cristo. Que le amemos, que tengamos una relación especial con Cristo. Si vamos allí en Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 20, dice la Escritura: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús hace ese llamado a cada uno de nosotros, que somos sus discípulos, a que le amemos. Como dice la Escritura, Él está ahí a la puerta llamando, queriendo entrar con nosotros, quiere tener esa relación especial con nosotros. Y como les decía al principio, cuando hace ese llamado de sígueme, Él quiere que caminemos a la par con Él. Él quiere que vayamos siguiéndole. Tenemos que aprender a amarle, a tener esa relación. Si no, el día de hoy cuando andábamos trabajando, hermano, llegué al trabajo hoy en la mañana y tenía una sorpresa hoy por la mañana, que iba a ir un compañero nuevo con nosotros. Este muchacho pues trabajaba allí, pero en otra área de la compañía, y fue que lo mandaron con nosotros. Entonces, como yo no sé mucho inglés, le dije a Sammy, pues te va a tocar porque pues, tú sabes más inglés que yo. Y Sammy andaban este muchacho y Samuel trabajando, y Samuel le andaba diciendo a este muchacho qué era lo que fuera haciendo. Y ahí entre plática y entre que andaban trabajando, miraba que Samuel le decía: mira, dale así, mira, dale así, dale de esta manera, no, así no le hagas. Y miraba que el muchacho que le andaba diciendo a Sammy cómo hiciera su trabajo, él se esforzaba por hacer las cosas. Van a decir: ¿y esto qué tiene que ver? Mucho. Porque este muchacho, aunque tal vez conocía en parte el trabajo o no, estaba esforzándose por seguir los pasos que le estaba dando Sammy. Ahí Sammy se volvió su maestro y este muchacho se volvió su discípulo. Amén. Y de esa misma manera, hermanos, quiere que Jesús, que nosotros tengamos esa relación, que tengamos esa comunicación. Lamentablemente a veces nos decimos que somos discípulos de Cristo, que somos discípulos pues, de Dios, pero no tenemos esa relación con Él, no tenemos esa comunicación, no sabemos qué vamos a hacer, qué paso seguir, porque no tenemos esa relación. En cambio yo miraba y Dios me mostraba que mientras ellos estaban platicando, mientras ellos estaban allí, entre sus pláticas, pues trabajando, yo miraba esa relación que tenían, que nunca antes habían trabajado juntos, pero que se esforzaban por ir siguiendo los pasos, no de imitarlo, sino de hacer lo que Él estaba haciendo. Y eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Amén. A que hagamos lo que Él hace, que caminemos juntos, que trabajemos juntos a la par.
El punto número 2, hermanos, de lo que involucra ser un discípulo de Cristo, es que debemos dejar nuestra vida de pecado. Dejar nuestra antigua vida. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Mateo. Mateo, su trabajo era el de ser cobrador de impuestos. Muchas veces también me he pensado y he meditado en que también de la misma manera fue llamado Pedro. Y Pedro era pescador, y cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, dice la Escritura, que también Pedro dejó las redes y fue y siguió a Jesús. En este pasaje donde Jesús le dice a Mateo, ven y sígueme, no dice que Mateo haya vuelto a regresar a ser publicano. Ninguna parte de la Escritura. Cuando Jesús nos llama, Él quiere que dejemos por completo toda nuestra manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. Él no regresó a practicar aquel pecado que tal vez estaba practicando de robar a su pueblo mientras cobraba impuestos. Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer, a que dejemos nuestra pasada manera de vivir. Si vamos al libro de Efesios, hermanos, en Efesios en el capítulo 4, en Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24, nos dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Claramente nos dice ahí la Escritura que nos apartemos de nuestra pasada manera de vivir, que dejemos aquellos pecados que antes practicábamos antes de conocer a Cristo, el de robar, el de mentir, el del adulterio, el de la fornicación, la mentira. Lamentablemente, mucho pueblo cristiano, aunque somos llamados a ser discípulos de Cristo, volvemos a recaer en esa pasada manera de vivir. Si realmente nosotros queremos ser discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que llenarnos del nuevo hombre, como decía la Escritura. Amén. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. No solamente es el dejar de hacerlos, como dicen a veces, por voluntad propia, sino que debemos de pedirle a Cristo que renueve nuestra mente, que nuestros pensamientos aún no sean los mismos. Porque antes de que nosotros vayamos y caigamos en la tentación, donde llega primero la tentación es a tu mente. Es ahí donde vienen aquellas maquinaciones y empieza el diablo a atacar primero tu mente y a decirte, mira, ve y hazlo otra vez. Por eso es que la Escritura nos dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Amén. Y es lo que tenemos que hacer si realmente queremos ser esos discípulos de Cristo, o si somos esos discípulos de Cristo. Cuando Jesús nos dice, sígueme, no es para que solamente sea para imitarlo, como les decía hace ratito, sino que Él nos llama a ser semejantes a Él. Amén. A que cuando Dios nos llame a renovar nuestra mente, que nos llenemos de ese nuevo hombre y que seamos en el carácter semejantes a Cristo. Que no nos quedemos ahí solamente con lo voy a imitar, lo voy a tratar de hacer así como Él lo hace, pero nada más. Como les daba el ejemplo de Samuel y de este muchacho no hacía por imitarlo. Él se esforzaba por hacer su trabajo. Porque no va a dar los mismos resultados, ni va a ser la misma calidad de trabajo, si se puede decir,
a que lo imites, a que realmente hagas el trabajo como es. O nuestra hermana Heriberto tal vez nos puede ver hasta, no es lo mismo que imiten el trabajo de uno, a que realmente uno le dedique ese trabajo, esa pasión para hacer las cosas. Y dejando del trabajo secular, es en lo espiritual. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos fingir que somos discípulos de Cristo, pero no ser realmente sus discípulos. Y eso nos lleva al punto número 3, que para poder ser esos discípulos que Cristo quiere que seamos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Amén. El ser un discípulo de Jesús involucra que debemos obedecer cada una de sus ordenanzas. Y si vamos allí a Primera de Juan capítulo 2, del versículo 3 al 6, Primera de Juan capítulo 2, del 3 al 6, dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando realmente nosotros decimos amar a Dios y queremos ser sus discípulos, vamos a obedecer sus mandamientos, hermanos. Amén. El conocer a Dios se demuestra en la obediencia. Decía la Escritura ahí, porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el tal es mentiroso. Porque si decimos que nosotros, y muchas veces lo decimos con nuestra boca literalmente, oh, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero lamentablemente con nuestro testimonio dice totalmente lo contrario. En cambio, como decía la Escritura, si nosotros decimos amar a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a dar testimonio. Y muchas veces, aunque no estemos predicando literalmente con palabra, tu testimonio, mi testimonio, hermanos, es una prédica para las demás personas. Hay una frase en un canto que dice: si yo no sé predicar una palabra, creo que mi testimonio va a hablar más que mis palabras. Amén. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que hagamos. Que en nuestra obediencia demos testimonio. Que nuestra obediencia a sus enseñanzas, aún dice la Escritura que el amor de Dios va a ir madurando en nuestras vidas. Amén. Y ese amor se va a ver reflexionado, se va a ver reflejado, ese amor se va a ver reflejado en nuestra vida diaria. Se va a mirar reflejado en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Pero todo empieza desde la obediencia a la palabra de Dios. También otra de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer como discípulos de Cristo es que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Debemos creer ciertamente en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y saber que también, aunque vengan pruebas, vengan luchas, dificultades, Él va a ser quien nos va a dar la victoria. Amén. Que aunque vengan pruebas, tener esa confianza plena. Para todos los discípulos de Cristo vinieron dificultades, vinieron pruebas. Pero aún mismo Pablo dijo que él tenía su confianza puesta en Cristo. Y sabemos cuántas pruebas no le vinieron a Pablo.
cuántos azotes, cuántas cárceles no tuvo que pasar. Pero aún en medio de todo eso, él siempre tuvo su confianza en Cristo. Y esa confianza, hermano, solamente se va a cultivar en medio de la oración. Esa confianza se va a cultivar congregándote. Esa confianza se va a cultivar haciendo memoria de la fidelidad que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Porque cuando recordamos de todas las cosas por las que hemos pasado, de dónde Dios nos ha sacado, volvemos a confiar en Él. Amén. En que Dios va a obrar en cada una de nuestras necesidades. Y el punto número 5, hermanos, de lo que involucra seguir a Cristo, de lo que involucra ser su discípulo, es que debemos compartir del amor de Dios. También como discípulos, hermanos, debemos aprender a compartir del amor que mismo Dios ha tenido para con nosotros. En el pasaje que leíamos allí en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 10, nos decía la Escritura, después de que Jesús llamó a Mateo, la Escritura nos dice en el versículo 10, que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Una vez que Mateo decidió seguir a Jesús, ser su discípulo, la otra cosa que Mateo hizo es que él no se quedó solamente con el quedarse para él el amor que él había recibido, sino lo segundo que dice que hizo, dice que se cree que organizó un banquete, una fiesta, y que invitó a todos sus amigos, a todos los publicanos, a todos los que no querían, a todos los pecadores. Y dice que llegó a su casa y que allí llegaron ellos. Y estando Jesús sentado a la mesa, dice que llegaron todos estos publicanos y se acercaron a él. Mateo, a lo que miraba yo, no fue egoísta con el amor de Dios. Y eso es lo que a veces al pueblo cristiano se le está olvidando. Y estamos siendo egoístas aún con el amor y la misericordia que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Dios nos está llamando también a ser discípulos, pero también a compartir de aquello que Dios nos ha dado. A no ser así como decían, como el asadón, nada más para acá. Sino que Dios quiere que nosotros compartamos de ese amor que nosotros mismos hemos recibido. Gloria a Dios. Debe ser nuestro anhelo, hermanos, y nuestro deseo que más personas conozcan a Jesús, que más personas lo reciban como su Salvador, que más personas se vuelvan sus discípulos, que aquellas personas, aquellos seres queridos que no han conocido del Evangelio, que puedan conocer, que seamos más los que podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Que al cabo por el espacio no se preocupen, hay mucho, y ya Jesús va a hacer moradas, dice. Amén. Entonces todos tenemos un lugarcito allá en el cielo. Pero también para poder llegar al cielo es necesario que los demás puedan llegar. Es nuestra responsabilidad de compartirles. ¿O se han preguntado alguna vez si alguien no se hubiera tomado la libertad de compartirles del Evangelio a cada uno de nosotros? Si hubieran sido egoístas, entonces ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Pero es ahí donde Dios nos llama a compartir del amor que Dios nos ha dado, que Dios nos ha mostrado. Al principio de este sermón, hermanos, les compartía de un hombre
que su pensar era que había personas que no debían recibir perdón de Dios. Y literalmente esas fueron sus palabras, que no merecían perdón de Dios. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba con Mateo y que había publicanos y pecadores ahí, dice que los fariseos se acercaron a los discípulos en el versículo 11 y le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Diciéndole, ¿por qué está con ellos? ¿Por qué está con aquellos que para el pueblo judío, para él, la sociedad de este tiempo, eran personas que no merecían perdón de Dios? Eran seres despreciables. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en ese pensar, de no decidir nosotros quién puede recibir la salvación y quién no, porque Jesucristo vino a morir por todos. Amén. En la Escritura no dice que vino a morir solamente por algunos cuantos, ni tampoco dice el nombre específicamente de por quién vino a morir. La Escritura dice que Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Y dice que va a ser salvo todo aquel que le reciba como su Señor y su Salvador. Amén. Pero para que esas personas sean salvas, vuelvo al punto de atrás, tenemos que compartir del Evangelio con ellos. No debemos mirar, hermanos, a los perdidos, a los que no han conocido del Evangelio como enemigos nuestros. Ciertamente a lo mejor han cometido pecados, tal vez graves, porque la vida de cada uno de nosotros es diferente de otra persona. Y ciertamente ha habido asesinos, pero Dios los ha perdonado. Amén. Ha habido personas que son ladrones y Dios los ha perdonado. Y entre ellos están los discípulos de Jesús, sus apóstoles. Porque aunque entre ellos hubo ladrones, entre ellos estuvo Pablo, que fue el que consentía y dice que iba y buscaba cristianos, Dios lo perdonó. Amén. Entonces, si Dios perdonó a cada uno de ellos, Dios tiene misericordia de toda la humanidad y todos pueden recibir el perdón de Dios. Dios nos da la misma oportunidad a cada uno de nosotros, hermanos, para que podamos ser discípulos de Cristo. Amén. Vamos nosotros, hermanos, ya voy terminando. Yo les preguntaba si nosotros somos discípulos de Cristo y todos respondimos con un amén. Todos dijimos que amén, yo soy discípulo, yo he recibido a Cristo. Y en cada uno de esos puntos, hermanos, esos 5 puntos que les mencioné, de lo que involucraba ser un discípulo de Cristo, quiero que meditemos. Que meditemos en esta noche. Tal vez Jesús nos está haciendo un llamado a nosotros y nos dice: sígueme. Otra vez en esta noche le está diciendo a los que nos hemos dicho que somos discípulos de Cristo, y nos ha hecho ver si en alguna de esas cosas le hemos fallado, si en obedecer sus mandamientos, si en tener esa confianza en Él, en compartir del amor de Cristo, en compartir su palabra. Si no le hemos fallado en algo, gloria a Dios, hermanos, sigamos adelante. Pero si hay algo en lo que le hemos fallado, es momento, hermanos, de pedirle perdón a Dios. Es momento de pedirle a nuestro Maestro, de pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a ser discípulos de Él. Amén.
Recuerda, hermano, lo que le dijo Jesucristo a los fariseos, que Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Jesús no vino a buscar gente perfecta para que fueran salvos. Jesús vino a buscar gente imperfecta. Amén. Para que sean perfeccionados por el sacrificio de Cristo y su palabra. Amén. Amén. Entonces, hermanos, quiero que meditemos en esta noche si realmente hemos sido esos discípulos de Cristo que Cristo quiere que seamos, o si ha habido algo en lo que le hemos estado fallando a Dios, si le hemos estado fallando a nuestro Maestro. Jesucristo les decía, y en esa palabra que dice sígueme, Él quiere que caminemos a la par con Él. Meditemos si realmente hemos estado caminando a la par con nuestro Señor Jesucristo, o si es que nos hemos desviado del caminar con Cristo. Amén. Esa es la palabra que Dios puso en mi vida. Meditemos, hermanos, si realmente somos esos discípulos de Cristo. Si no, volvámonos nuevamente a Él. Amén. Yo así le dejo el lugar a nuestro pastor, hermanos, y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por nuestro hermano. Amén. Y mi hermano, pues vamos a ponernos de pie, meditando, ¿verdad?, en esa palabra. ¿Qué necesitamos dejar? Miren cómo nos llamó el Señor. ¿Cómo nos llamó? Siendo pecadores, siendo imperfectos, no siendo perfectos. Entonces hay esa oportunidad, iglesia. Hay esa oportunidad para todo aquel que quiere, para todo aquel que dice yo no soy perfecto. Cristo vino a morir por ti. Para todo aquel que dice es que yo no tengo perdón, o te han dicho es que tú no tienes perdón, Dios no te perdona. Cristo vino a morir por ti. Él no vino a los buenos, Él no vino a los sanos, Él vino a los malos, como yo, como usted. Él vino a los imperfectos, como yo. Él vino a los enfermos espiritualmente, como yo y como usted. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, mi Señor, en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de ella, Padre, abres esa puerta, Dios mío. Abres esa oportunidad, mi Dios. Abres esa bendición, Padre. Para que todo aquel, Dios mío, todo aquel que no te conoce, Señor. Para que todo aquel, mi Dios, que, Señor, no ha dejado, Señor. No ha querido dejar el pecado, no ha querido dejar, mi Dios, esa vida pecaminosa, mi Dios. Pueda conocer, Padre, pueda entender que, Señor, tú lo estás llamando. Padre, ayúdanos, bendito Dios, aquellos que hemos escuchado, Padre, ese llamado, hemos escuchado, mi Dios, esa voz. Ayúdanos a despojarnos cada día, Padre, como dice la Escritura, a despojarnos cada día de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ayúdanos cada día, Dios, a renovarnos, Padre, en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor, para agradarte, Dios, para servirte, para ser, bendito Dios, conforme a lo que tú nos has mandado. Ayúdanos cada día, Padre, Señor, a ser embajadores, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a compartir, Padre, a dar de gracia lo que de gracia recibimos, Señor,
para que otros te conozcan, Señor. Para que otros puedan conocer, Señor, que tú nos amaste, Señor, y nos amas. Que no te amamos nosotros primeros, sino que tú nos amaste, Señor, estando muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor. Padre, a ti la gloria y a ti la honra. Señor, despide a tu pueblo de este lugar. Señor, lleva a tu pueblo en paz a sus hogares. Padre de gloria, te damos gracias, Dios, por tu palabra, y ayúdanos, Dios, a retenerla, Dios mío. Permítenos, bendito Dios, llegar en paz a nuestro hogar, y permítenos, Dios, si es tu voluntad, ver la luz del nuevo día. Gracias por tu presencia. Despide a tu pueblo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estamos despedidos. Que el Señor sea bendiciendo. Amén.